Dios lo bendiga. Vamos a tener, gracias, Pastor Jürgen, por ese tiempo eh, y por la oportunidad que me da de poder exponer en esta noche. Vamos a tener nuevamente la meditación del libro de Daniel. Me gustaría que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 9. Del 23 al 27. El libro de Daniel, capítulo 9, del 23 al 27. Vamos a dar la lectura. Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este tiempo por tu bendita palabra. Te pedimos que quites de nuestra vida toda distracción. Queremos entender y los tiempos en que estamos viviendo. Queremos que tú direcciones nuestra vida. El propósito de estos temas es tener una buena relación contigo, saber que la proximidad de tu venida está muy, muy cerca, y que el anhelo de tu iglesia en que tú nos recojas, Señor, ese anhelo que tenemos desde hace 2000 años, Señor, tu pueblo está muy pronto a ocurrir. Y cuando oigamos lo que estamos viviendo en toda la humanidad en estos tiempos actuales, tu palabra nos dice que la venida tuya está muy cerca, que nos regocijemos, que estemos erguidos y levantados vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús, amén. Para todos los que se están añadiendo en este momento, buenas noches a todos. Estamos haciendo la continuación de la semana que pasó, hablando sobre la semana 70 de Daniel. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? ¿Cómo está determinado esta semana? ¿En qué periodos? Ya lo explicamos un poco, pero vamos a hacer una breve introducción de lo que se habló el martes pasado, ¿verdad? Si usted sabe bien por historia que los judíos fueron llevados en un exilio por el rey Nabucodonosor, aproximadamente en 600 años antes de Cristo. Es ahí cuando Daniel ve que su pueblo está exiliado en Babilonia y no tienen deseos de volver a Babilonia, pues mucho tiempo estaban ahí. Había una profecía ya conocida por Daniel que decía que
por la maldad del pueblo hebreo, Dios los llevaría a cautividad por 70 años. Bueno, se cumplían los 70 años y Daniel veía que su pueblo ya no tenía interés, ya no cantaban los cánticos que era en un inicio, cuando decían, según el Salmo, lo tenemos en un Salmo también, creo que es el Salmo 131, donde dicen los judíos, junto a los ríos de Babilonia, estábamos y cantábamos y llorábamos también, viendo a Jerusalén, y decíamos, el próximo año iremos a Jerusalén, y así año tras año, año tras año. Y la verdad que ese tiempo no venía, no llegaba. Pero Daniel al saber la profecía que solamente Dios permitió a rey Nabucodonosor, a la cual llamó su siervo, ya lo habíamos leído la semana pasada, llamó Dios a Nabucodonosor su siervo, porque Nabucodonosor estaba sirviendo para un propósito, y para que se cumpla la profecía, que decían, por la maldad del pueblo hebreo, Dios los iba a llevar a cautividad 70 años. Bueno, al cumplirse ya la proximidad de los 70 años, Daniel ora fervorosamente a Dios. Supongo que algo que decía en su oración sería, bueno, porque eso lo encontramos en el versículo 20 del capítulo 9, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Se sabe bien que Daniel, la Biblia no registra un pecado de Daniel, pero Daniel, como todo ser humano, era consciente de su pecaminosidad, y él oraba por él, y no solamente por él, sino por su pueblo. ¿Ok? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramé mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo y mi Dios. Cuando dice por el monte santo se refiere a donde había estado el primer templo de Israel, sí, aquel que construyó el rey Salomón. Ese era el primer templo. Bueno, cuando los ejércitos babilonios tomaron en cautividad a las tribus de Israel, destruyeron el templo, los destruyeron por completo. ¿Ok? Entonces Daniel supongo que oraba, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer con mi pueblo si saldremos de esta cautividad ya, que ya se cumplen los 70 años y volveremos a Israel? Pero ¿qué vamos a hacer en Israel si no hay templo donde adorar a Dios? Bueno, pues en esta súplica de Daniel, recalcamos también algo que le dice el ángel, ¿verdad? Daniel, no te preocupes, que tú eres muy amado delante del Señor. Y ese es uno de los beneficios de hacer la voluntad de Dios, de tener una plena comunión genuina con Dios, de que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y nuestras oraciones son contestadas, porque hay una comunión fluida con Dios. Y eso es lo que le pasó a Daniel. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, en su primera oración de Daniel fue dada la orden de Dios específicamente para que el ángel le anunciara qué iba a determinar Dios para con su pueblo en toda la historia. Y le dice, 70 años están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad. Aquí se menciona en el capítulo 23, dice, en el capítulo 24, vamos a leer el capítulo 24. 70 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación o el castigo que tenía Dios para nosotros, pero tenemos justificación en Cristo Jesús, y poner fin al pecado a través de Jesús y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, el gobierno de Dios aquí en la tierra, y sellar la visión y que toda la palabra de Dios, todas las profecías de Dios se cumplan en su totalidad. Dice, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo
de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Está diciendo que llegará un día en que Jesús reinará sobre la tierra y se ungirá como el santo de los santos, como el rey de reyes y señor de señores. ¿Ok? Pero para que ese tiempo llegara, le dice, sabe pues que van a pasar 70 semanas. Nosotros conocemos las semanas como días, ¿verdad? Están compuestos de 7 días. Bueno, en el pueblo judío también, las semanas están compuestas por 7 días, pero ellos tienen semanas de años también. Lo mencionábamos en la semana anterior y hicimos referencia de esta historia muy bonita sobre Raquel y Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob fue a otras tierras y se encontró con una chica tan hermosa para él y habló con su padre, que se llamaba Labán, el padre de Raquel, y Labán le dijo que trabajara 7 años para él. Eso lo puede buscar usted en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 18. Desde ahí empieza, entonces, o lo puedo apuntar para que tenga referencia y poder entender un poco más sobre esas 70 semanas. Bueno, sabemos que Jacob trabaja 7 años por Raquel, ¿verdad? Y cuando llega la noche de bodas, se llega a su esposa y al día siguiente se da cuenta de que no es Raquel, sino es Lea, la mayor. Entonces Jacob sale a enfrentar a su suegro Labán y le dice, ¿qué es esto lo que me has hecho? No es posible que tú me engañes de esta forma, ¿no? Labán le responde, no, es que acá en el lugar, en nuestra tierra, no se hace así, que se dé a la menor antes de la mayor. Recordemos que Labán tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Lea era la mayor, Raquel era la menor. No se hace así en nuestro pueblo, no se casa la menor si no se ha casado la mayor. Y bueno, ahí el descontento de Jacob, pero Labán le dice, pues si quieres o si amas tanto a Raquel, quédate 7 años más conmigo y trabaja la semana de ella, le está diciendo en el texto, si usted lo revisa. Trabaja la semana de ella y te daré a Raquel. Entonces Jacob trabajó la semana de Raquel, dice, en otras palabras, los 7 años para casarse con Raquel. En total, ¿cuántos años trabajó Jacob? 14 años, que correspondería en su cronología de ellos 2 semanas. Una semana trabajó por Lea, sin saber que era Lea, y la otra semana trabajó por Raquel. Ahí están las 2 semanas, ¿ok? Ellos se terminan así. Bueno, entonces Dios le dice a Daniel que eso no iba a ser así de sencillo, que iban a pasar una serie de acontecimientos, entre ellos que iba a venir el Mesías. También hablé un poco referente a esto. La semana 70 de Daniel, o el capítulo 9 de Daniel, es una de las profecías más exactas con respecto a la venida del Mesías. Las más exactas. Otras profecías del Antiguo Testamento hacían referencias de un Mesías, pero no sabían el tiempo en que vendría. Pero Daniel sí lo dice exactamente. Dice acá en el libro, en el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando se cumplió los 70 años de cautividad en el pueblo, en la región de Babilonia, lo que ahora sería conocido como Siria,
¿ok? Fueron nuevamente al pueblo de Israel. Y para contar exactamente desde cuánto parte de esta semana 70, vimos también algunos escritos, ¿verdad? Como se dieron varias órdenes para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, entre ellos la orden de Ciro, también la orden de Artajerjes. Y se cuenta la orden de Artajerjes desde el año, lo tengo apuntado por acá, creo. Bueno, lo perdí, no lo encuentro, pero se da la orden de Artajerjes y desde ese entonces hasta la venida o la aparición del Mesías se cumplieron 69 semanas exactamente, cronológicamente, según los estudiosos, 69 semanas. Cuando el Mesías príncipe, al cual hace referencia acá, que nosotros conocemos como Jesús, nuestro Salvador, muere en la cruz, algo pasó, algo que no está revelado a Daniel. Podríamos llamarle como un impasse o un periodo que no está revelado al profeta Daniel. Ese periodo lo conocemos como el periodo de la gracia. ¿Y qué implica el periodo de la gracia? Que Jesús vino para morir por toda la humanidad, ya no por los judíos, judíos y gentiles. Y esto nace desde el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derrama en Jerusalén y da así formación a la iglesia de Jesucristo, que está compuesto por tribus, pueblos, naciones de distintas partes, ¿verdad? Entonces, esto referente a la iglesia no se le había revelado al profeta Daniel, solamente se le había revelado lo que iba a pasar para su pueblo, ¿verdad? Lo vemos, se me hizo entender, en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Yo les hago una pregunta, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál es la santa ciudad para el pueblo judío? Jerusalén. Bien claro está diciendo que las 70 semanas o lo que iba a transcurrir proféticamente en las 70 semanas era exclusiva y específicamente para el pueblo de Israel y para Jerusalén. En esa conclusión llegamos que todo en esos tiempos gira alrededor de Israel. Lo que pasa en Israel y lo que pasa en Jerusalén, lo que vamos a tocar posteriormente, afecta a todo el mundo, proféticamente, espiritualmente. ¿Ok? Entonces, a las 69 semanas de cumplirse las profecías exactas, que se cumplió hasta que el Mesías Jesús estuvo aquí en la tierra, hay un periodo no revelado para Daniel, que es el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Por lo tanto, el reloj, podríamos decirlo así, que el reloj profético de Dios se paró en las 69 semanas, exactamente. Ya no hubo una profecía referente a la revelación de Dios a Daniel
para el pueblo de Israel en este sentido de la semana 70, sino que dio inicio al periodo de la iglesia. A Israel solo le falta una semana de profecía para cumplir las 70 semanas. ¿Qué implica esta semana? ¿Cuándo empezará esta semana? Bueno, pues esta semana está determinada a empezar cuando pasen una serie de eventos que lo vamos a hacer poco a poco, posteriormente. Entre ellos, uno de los eventos próximos a pasar es, si usted no lo ha escuchado, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es un acontecimiento que el pueblo de Dios ha esperado durante aproximadamente casi 2000 años. Es la esperanza gloriosa que tenemos cuando Jesús dice: si yo me voy, vendré otra vez. Pues yo me voy y prepararé morada para ustedes. Y vendré otra vez para recogeros a vosotros, ¿no? Y vendré otra vez, y vendré otra vez, ¿no? Esto es uno de los eventos que daría pase a la última semana profética revelada a Daniel. ¿Qué es lo que pasará en esta semana? En la última semana, que consta, como ya lo hemos visto, de 7 años. Solo falta una semana profética para Israel. En el reloj profético de Israel podríamos decir que consta de 7 años. Es lo que Juan el Amado lo diría en el libro de Apocalipsis. Todo lo que dice en el libro de Apocalipsis se va a cumplir en la semana 70 o en la última semana a cumplirse. La pregunta es, ¿la iglesia estará en ese tiempo? ¿Estará en ese periodo? ¿Qué dice usted? ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? ¿O pasará la iglesia al menos por la tribulación? Pues sabemos que ese tiempo de 7 años se divide en dos partes: tribulación y gran tribulación, que consta de 7 años. También lo vamos a ver posteriormente con más detalle. Vamos a hacer como una pincelada de varias cosas para, para, para refrescar la memoria y tener idea de qué es lo que queremos transmitir en este tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué dice usted? Si la gran tribulación que nosotros conocemos con el nombre Gran Tribulación, los judíos lo conocerían como la semana 70 o la que no se ha cumplido. ¿Pasará la iglesia por este periodo? ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice la profecía de Daniel? ¿Para quién está determinado este tiempo? Para Israel y para su santa ciudad. Quiere decir que cuando lleguemos a los últimos tiempos, todo esto va a ser, todo esto va a girar en torno a Israel. También lo vamos a ver en otra oportunidad. Me gustaría, para reforzar esta idea, me gustaría que nos acompañe al libro de Mateo, capítulo 24. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15. ¿Ya lo encontró?
24, capítulo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire, Jesús no lo dijo un apóstol, un profeta, lo dijo el mismo Jesús. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Jesús está haciendo referencia y está reforzando la profecía de Daniel. Está diciendo, la profecía de Daniel es veraz, es verdad. Cuando ustedes oigan lo que el profeta Daniel dijo que pasaría. ¿Y qué dijo que pasaría el profeta Daniel? Vamos a ir nuevamente a Daniel. Daniel 25. (9:26) dice: y después de las 62 semanas, después de que se hayan cumplido 62 más 7, se quitará, o sea 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos, hermanos, que que Jesús, cuando los apóstoles veían y admiraban la edificación del templo judío, y le dijeron a Jesús: ve la edificación de esos templos. Jesús dijo: os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra en que sea, porque todo será destruido. Cuando Jesús hacía referencia de esta profecía, ya no estaba hablando del primer templo que fue construido por Salomón, sino el segundo templo, que fue reconstruido años después y que volvió a ser, podríamos decir, reedificado por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que estaba gobernando el Imperio Romano cuando, ¿usted se acuerda cuando Jesús nació? Bueno, según la Biblia, cuando Jesús nació, hubo una persecución, ¿verdad? Hubo una matanza a todos los niños. A todos los niños, pues tenían miedo, Herodes tenía miedo de la profecía, ¿verdad? Que vendría el Mesías a través de una virgen. ¿Ok? Pues ese es el templo que vio el profeta, que vio Jesús, el templo, el segundo templo, y a la cual hacía referencia que iba a ser destruido completamente, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito mandó a destruir el segundo templo judío. Lo incendiaron, y este templo estaba construido con piedras, madera de cedro y acacia, si no me equivoco, y enchapado con oro. ¿Ok? Cuando se incendia el segundo templo, las paredes que tenían enchape y encrucijados de oro, y todo el oro que había ahí se disuelve por el calor y se mete entre las piedras hasta llegar a la base de las piedras de la edificación del templo. ¿Y qué hacen los romanos después? Después que pasó el incendio, hubo un gran saqueo. Se llevaron muchos artículos o muchos instrumentos que eran para el servicio a Dios. Entre ellos se dice que se llevaron la menorá o el candelabro y otras cosas más. El arca de la alianza no, porque el arca de la alianza desapareció o no se sabe ni un registro del arca, no se sabe con exactitud, ¿ok? Ni un registro del arca desde que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, mandó a destruir el primer templo.
hay algunos escritos que dicen que está escondido en alguna parte de Jerusalén, ¿no? Eso también lo podemos ver con más detalle en otra oportunidad. Bueno, pues el oro se fundió y se metió hasta las profundidades de las bases de los cimientos del segundo templo. ¿Y qué hicieron los romanos? Sacaron piedra por piedra para llegar al oro que se había fundido en las profundidades de los cimientos. Y al sacar piedra tras piedra, ¿qué pasó? Se produce la profecía que dijo Jesús. Exactamente. ¿Ven este gran templo? Yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? Este es algo que ya se cumplió también, ¿no? Lo que leíamos en el 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando aquí de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿A quién se refiere cuando dice un príncipe? Lo dice más adelante, al desolador, al hijo de pecado o de perdición. En otras palabras, al anticristo. Dios le está revelando a Daniel que en un tiempo futuro iba a venir un hombre maligno llamado el anticristo. ¿Qué hace este hombre? Bueno, tiene un plan malévolo para destruir a toda la humanidad. Lo vamos a ver posteriormente también. Más adelante vamos a hacer referencia de eso. Pero dice que aún no ha venido. Pero dice o menciona a su pueblo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quiénes destruyeron el santuario y la ciudad? No solamente destruyeron en ese tiempo el santuario, sino destruyeron mucho la ciudad de Israel, de Jerusalén. ¿Qué imperio gobernaba en ese entonces? Roma. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo la Biblia aquí? Que el anticristo vendrá de Roma, no específicamente. Acuérdense que el imperio romano no solamente está en un punto geográfico determinado, sino que había extendido o había abarcado una serie de territorios muy grandes, que ahora, si lo vemos ahora en un mapa y remarcamos la extensión en la cual abarcó el Imperio Romano, vamos a ver que están muchos países de Europa. Esto, ahora que estaba revisando, yo veo relación a lo que se está viviendo en estos momentos en Europa. Miren, acá yo he dibujado, este es otro tema, pero solo vamos a hacer una referencia. Este es un dibujo que hice, es la estatua de rey Nabucodonosor, o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y que el único que pudo revelar el sueño y el significado, el profeta Daniel. Este es un tema muy importante y muy rico para las profecías bíblicas, pero este tema habla de los imperios que gobernarían el mundo entero y que ahora en la actualidad todavía sigue vigente, ¿ok? Pero hay algo que está pasando en este tiempo y se relaciona al tercer templo judío. Los judíos perdieron el segundo templo en el año 70 después de Cristo.
han pasado, podríamos decir generalizado, 2000 años y los judíos no tienen templo donde adorar a Dios. Ellos ahora, en este tiempo, están haciendo lo posible para la reconstrucción del tercer templo judío. Lo tienen casi todo listo. Espero mostrar unas imágenes de acá un momento. Lo tienen casi todo listo, pero ellos no pueden construir el templo en este tiempo porque donde estaba construido el primer templo y el segundo templo, actualmente está una mezquita, la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que fue construida por Omar el Califa en el año 699 después de Cristo. Desde ese entonces hay una mezquita ahí. O sea, quiere decir que desde que el segundo templo fue destruido, ellos no tuvieron la oportunidad de construir otro templo al Señor. Es el anhelo del pueblo judío, el construir un tercer templo donde adorar a Dios. Sin embargo, se encuentran que hay una mezquita ahí y no pueden meter maquinaria, no pueden hacer ni una edificación porque se desataría una guerra santa. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos necesitan que alguien les garantice que ellos van a poder construir un templo en esa explanada donde está el domo de la roca, sin que se levante una guerra. En otras palabras, se necesita un tratado de paz en Medio Oriente entre países musulmanes y el pueblo de Israel o el país de Israel. Si no se da un tratado de paz, ellos no podrían hacer absolutamente nada porque se desata una guerra en proporciones grandes. Podríamos hablar de la Tercera Guerra Mundial quizás. Ok, entonces, ¿qué les garantiza a ellos que van a poder construir el tercer templo? Un pacto de paz. Lo que podemos encontrar aquí en el capítulo 27. ¿No? Terminando el capítulo 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana más, es la semana que le falta cumplir al pueblo de Israel, la semana 70. ¿Ok? Por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? De aquel príncipe que ha de venir. Quiere decir que aún no ha venido. ¿Ok? Confirmará, dice que este príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes muchos? ¿Cuál es la disputa que se vive en este tiempo en Medio Oriente? Jerusalén. La construcción del tercer templo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se acuerdan el capítulo que leímos en 24? En Mateo 24, cuando Jesús dice: y cuando oigan de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Se está haciendo referencia exactamente a esto. Por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando dice a la mitad de la semana, ¿a qué se refiere? Si sabemos que una semana es 7 años
específicamente en la terminología bíblica con respecto al tema de las 70 semanas de Daniel. ¿A qué se refería entonces a la mitad de la semana? 3 años y medio, ¿ok? En otras palabras le está diciendo, firmará un pacto de paz con muchos o con los musulmanes por 7 años. Y a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hará una abominación en el templo judío. Probablemente se sienta en el templo y se declare Dios mismo y pida adoración. Acá la profecía está hablando de un templo. Primero dice en el 26 de que el templo ya no existirá porque se destruirá. ¿Ok? Eso pasó el año 70 después de Cristo. Pero después, seguidamente en el 27 dice, y por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. El pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hace el sacrificio y la ofrenda? En un templo, ¿no? Específicamente estamos hablando del pueblo judío. ¿Dónde ellos hacen el sacrificio y la ofrenda? En un templo. Caray. Pero no hay templo. ¿Qué quiere decir? Que futuramente se construirá un templo. Y que por 3 años y medio harán sacrificios y harán ofrendas. Pero al pasados esos 3 años y medio, en otras palabras, se quitará la máscara y se presentará como el anticristo. Pero acá surgen muchas preguntas. ¿Cómo pues, una de las preguntas podría ser, cómo pues los judíos pueden aceptar a aquel que está considerado como el hijo de perdición, al anticristo? ¿Cómo pues pueden aceptarlo? ¿Acaso ellos no saben las escrituras? Usted puede hacer referencia en este momento cuando Jesús llora y dice, ay Israel, si tú supieras este día quién te visita, pero como no supiste reconocer, ¿verdad? Esta ciudad será hollada y entrarán a gran tribulación. A mí, que vengo en el nombre de mi Padre, no me han aceptado, pero vendrá otro en su nombre y a él aceptarán. ¿A quién se refería Jesús cuando dice, pero otro vendrá en su nombre y a él aceptarán? Al anticristo. Pero ustedes dirán que los judíos son tan ciegos que no podrán ver los signos. Hermanos, recordemos que ellos no aceptaron al Mesías, ¿ok? Acá hay una gran confusión. A mí me gustaría que me acompañe a Zacarías 26, Zacarías 6, capítulo 12 al 13. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo,
el cual brotará de su raíz y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrán sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos, dice. Los judíos, si bien no aceptaron a Jesús como su Mesías, lo rechazaron. E incluso los fariseos planearon matarle, ¿verdad? En un momento planearon matarle y arrojarlo de una peña. Los judíos no aceptaron a Jesús como su Mesías, en su gran mayoría podríamos decir, porque hay judíos que sí lo aceptaron en el tiempo que vino Jesús aquí físicamente a la tierra, ¿no? Que tomó forma de hombre. Pero ellos piensan que el Mesías construirá el templo y habrán sacerdotes, ¿no? Como lo hemos leído acá en Zacarías. Sin embargo, este versículo está hablando de un templo o un periodo milenial. No está hablando para este tiempo, lo cual los judíos, hay una gran confusión en el pueblo judío que no lo van a reconocer. Es por esa razón que los judíos están esperando a su Mesías. Tengo entendido que han puesto incluso escritos en el idioma hebreo en Jerusalén, esperando la venida del Mesías. O sea, ellos tienen un anhelo de adorar a Dios en un templo, y ese anhelo nada ni nadie se lo va a quitar. Ellos, por no haber aceptado a Jesús como su Mesías y Salvador, vendrá alguien, el anticristo, que los engañará, que hará, como dice aquí el profeta Daniel, hará firmar un tratado de paz en Medio Oriente, y ellos estarán felices y contentos porque dirán, este es el Mesías, a cual nosotros aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Mas a los 3 años y medio se quitará la verdadera careta y los matará, los perseguirá. Este tema tiene muchos tópicos. ¿Qué pasará en ese tiempo de cuando se presente en la abominación desoladora? ¿Acaso los judíos no se darán cuenta de lo que está pasando? ¿La iglesia estará en ese periodo? Como lo vimos hace un momento, no está la iglesia en ese periodo. La iglesia no pasará por la tribulación, ni por la gran tribulación, ni por la ira de Dios. Pero ¿qué pasará en ese periodo? Si no hay una iglesia quien predique el evangelio de la gracia, ¿quién predicará? Dios es un Dios justo y sabio. Si la iglesia no está, en el libro de Apocalipsis, Dios revela que levantará a 144,000 judíos a predicar a toda la tierra el evangelio del reino. Este es un buen tema también para tocarlo específica y exclusivamente, los 144,000 que levantará Dios en los últimos tiempos, ¿no? Eso lo podemos hacer para un martes. Me gustaría una vez más ir al libro de Mateo. Mateo 24. Ya leímos, ¿verdad? Mateo 24, 15. Por lo tanto, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿qué es lo que pasará? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El 20 dice, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo.
¿Quiénes practican el día de reposo? ¿Quiénes practican el día de reposo? Los judíos, no el pueblo gentil. Una muestra más de que Jesús está hablando que cuando pase este tiempo de la abominación desoladora, será única y exclusivamente para su pueblo. Dice, orad porque vuestra vida no sea en invierno, porque cuando es invierno en Israel cae nieve. ¿Y quién puede escapar en la nieve? Si va a haber tal persecución y gran tribulación como no lo ha habido desde que los hombres están en esta tierra, y ni la habrá tampoco. Dice, orad pues porque vuestro día no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde que el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando dice escogidos, haciendo referencia a los temas proféticos, debemos saber diferenciar algo que ocurre muchas veces y que podemos caer en un error, es no saber diferenciar, no saber comprender cuando Dios habla en las profecías bíblicas al pueblo de Israel y cuando Dios habla en las profecías bíblicas a la iglesia. El no entender esto ha traído grandes errores teológicos y grandes confusiones en el pueblo de Dios. Por lo tanto, hay que escudriñar y ahondarse un poquito para entender. Cuando dice los escogidos, aquí se está refiriendo no al pueblo gentil, sino específicamente a los judíos, pues ellos serán los perseguidos en ese entonces. Pero si hablara aquí de los redimidos, estaría hablando de nosotros, la iglesia, que fuimos redimidos por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Específicamente está diciendo los escogidos. Y por causa de los judíos que están siendo perseguidos, serán acortados estos días. Porque si no fuese así, en otras palabras está diciendo que el anticristo mataría absolutamente a todos. A todos. Me encuentro el versículo que dice, a ver, y se predicará este evangelio del reino en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿No? Cuando dice este versículo, a ver si alguien lo puede buscar por ahí, está hablando específicamente también de esto. Se predicará el evangelio del reino en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Siempre he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en esos tiempos? Y muchas veces hermanos me han dicho, para que venga Jesucristo falta mucho todavía, porque falta que se predique a todas las etnias, a las tribus, falta que el evangelio llegue a todas partes. Pero si bien acá, si analizamos, está hablando Jesús el evangelio del reino. Usted, como iglesia de Cristo, ¿usted predica el evangelio del reino? No, predicamos el evangelio de la gracia, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, por los pecadores, y que si aceptamos a Jesús como su Señor, como nuestro Señor y Salvador, seremos limpiados y redimidos, seremos salvos. La iglesia predica el evangelio de la gracia. En ese tiempo de tribulación y gran tribulación, los judíos predicarán el evangelio del reino de Dios. Ellos están esperando el reino de Dios aquí en la tierra, lo que Dios les prometió, el trono de David, que nunca tendría fin. Bueno, sí, porque será gobernado por Jesucristo aquí en la tierra, en un periodo milenial, cuando pase todo este tiempo de tribulación y gran tribulación.
también el periodo milenial lo podemos ver en otro martes. Me gustaría que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 3. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá, y súbitamente a su pueblo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavado. Está haciendo este versículo referencia a que cuando pase la abominación desoladora y pasen estos 7 años de persecución por el anticristo, Dios y Jesús vendrá y purificará lo que fue profanado, que es lo que hizo el anticristo al entrar al lugar santo y proclamarse como Dios. Esto pasará muy pronto. Nos hemos quedado cortos con el tiempo. Tenía algunas imágenes para mostrarles. Son imágenes sacados del Instituto del Templo en Israel, lo cual ha sido creado, creo que en el año 1986, si no me equivoco. ¿Para qué fue creado ese Instituto del Templo? Para hacer todos los preparativos para la construcción del tercer templo judío, donde ellos puedan adorar a Dios. Ellos tienen los instrumentos, tienen la menorá, tienen la ropa sacerdotal, e incluso en el 2016, si usted no lo sabe, en el 2016 el Instituto del Templo abrió, podemos decir, una academia para que la tribu de Leví, usted sabe que la tribu de Leví se encargaba de los cánticos de la adoración específicamente a Dios, ¿verdad? Para que hombres de la tribu de Leví se preparen para entonar los cánticos y la adoración cuando este templo esté preparado. Esto, ellos tienen absolutamente todo, absolutamente todo. Si ellos tienen absolutamente todo, ¿qué es lo que tiene que esperar la iglesia? O sea, que nuestra redención con el Señor está cerca, pero no va a pasar esto, no va a pasar toda esta semana hasta que la iglesia no sea arrebatada. Y con eso termino, ¿verdad? En el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se... Esta versión no está bien, es la Reina Valera, ¿ok? Porque ya está en obra el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene. El misterio de la iniquidad, bueno, sabemos que el anticristo no puede manifestarse en ese tiempo, porque si bien la palabra de Dios nos dice que la iglesia tiene potestad sobre todas huestes de maldad y sobre todo poder del infierno. O sea, nosotros oramos y el Espíritu de Dios empieza a obrar. Si el anticristo se manifiesta en ese tiempo, la iglesia ora y lo destruye. Pero no se puede manifestar, como dice en el libro de Tesalonicenses, hasta que algo que lo detiene sea quitado del medio. Cuando sea quitado del medio, se manifestará y herirá a todas las naciones, sobre todo a Israel. Este es el inicio de la semana 70 o la última semana profética. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos velar y orar, porque si ellos
tiene ya todo preparado en ese tiempo para la construcción de su tercer templo. La pregunta es, ¿usted está preparado para irse con Jesucristo? ¿Tenemos una comunión genuina? ¿Buscamos a Dios en espíritu y en verdad? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios en este tiempo? Ok, hay muchas cosas que nos han, bueno, hay imágenes que nos han mostrado y otras cosas más pendientes que no nos alcanza por el tiempo, pero espero darlo el siguiente martes, que entre ellos hay muchos datos actuales de cómo Israel está haciendo tratados de paz y libre comercio con Emiratos Árabes, lo hizo hace poco, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿No? Vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir la próxima semana con este tema que me parece muy interesante y de mucha edificación para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permites mostrar un poco más de tu palabra, de saber los tiempos en que estamos viviendo. Pero frente a todo esto, frente a todas las medidas de cuarentena que se han dado y frente a todo el sufrimiento que muchos hemos pasado y que nuestra economía ha sido menguada en